Bueno, queremos saludar a los hermanos de la Iglesia del Nazareno, de aquí de Rivera. Quien te habla es el pastor Denis Acosta. Nos sentimos privilegiados de poder compartir la palabra del Señor a 500 kilómetros de distancia, pero gracias a Dios por las tecnologías hoy podemos estar tan cerca, no importa la distancia en la cual estemos. Tenemos el Proverbio 23 para meditar en esta noche, una palabra de parte de Dios. Y en lo personal, el libro de Proverbios es un libro que a mí me gusta mucho, no solo por la sabiduría, no solo por los consejos que el libro de Proverbios tiene, sino por la relación de paternidad que el libro tiene. Es un libro que vamos a encontrar más de 20 veces, oye, hijo mío, y más de 50 veces la palabra hijo. Entonces tenemos que entender que el profeta Salomón, que el rey Salomón, escribió consejos, primeramente para sus hijos y después para todos aquellos que íbamos a estar leyendo estos proverbios que tienen casi 2000 años, 3000 años de antigüedad. Entonces en esta noche yo quiero compartir con ustedes Proverbio 23, versículo 12 al 14. Y quiero hablar de la vara de Dios. Y lo primero que quiero preguntarte en esta noche, para hacer reflexionar tu vida, aquellos que están viendo este video, ¿has sentido que alguna vez Dios te castigó? ¿Has sentido la vara de Dios sobre tus lomos? ¿Alguna situación que dijiste, Dios me está castigando? Porque es una frase que como pastor escuchamos prácticamente semanalmente. Algún hermano que está pasando alguna situación está con ese pensamiento de que Dios lo castigó. Y hoy queremos un poco discernir este pensamiento y entender qué es la vara de Dios. Lo otro que tenemos que pensar, si tú piensas que Dios te castigó, que Dios ha aplicado un castigo, quizás te sientes que estás en un tiempo en que Dios te está castigando por las circunstancias que te están rodeando. Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Por qué piensas que Dios te está castigando? Porque cuando uno piensa que Dios le castiga, generalmente hay un tema de culpa, de responsabilidad, algo que hemos hecho que pensamos que hemos ofendido a Dios y por tanto la consecuencia de esa ofensa a Dios es el castigo. En esta noche yo quiero leer primeramente estos versículos y después vamos a estar viajando a través de la palabra para poder entender un poco más lo que es la disciplina que viene de parte de Dios, tan necesario. Dice Proverbio 23, 12 al 14, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho. ¿Por qué? Explicación. Siempre que hay un porqué en la Biblia, es una explicación, una conclusión consecutiva. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Nosotros tenemos una idea de que Seol siempre es el infierno, pero para el judío no era así. El Seol era el lugar de los muertos. Buenos o malos, ese era el lugar del Seol. Después hubo un cambio de mentalidad con el tiempo en los judíos a partir del profeta Ezequiel y pensaron que hay un abismo que separa el Seol, donde estarían los buenos y los malos de un lado. Eso lo vemos en los evangelios cuando vemos a Lázaro y al mendigo, que dice que estaba en el seno de Abraham y que había un abismo que los separaba. Ahora, lo importante no es esto, estos son detalles para poder entender un poco la mentalidad de quien está escribiendo este libro, este pasaje, que no es Salomón, porque Salomón no escribió todos los proverbios. Salomón escribió la mayoría, pero también hay otros sabios. Y Salomón escribió hasta el Proverbio 22, 16, o sea que este proverbio entra dentro de otro personaje, otro hombre de Dios con esa sabiduría que viene de los cielos. Yo quiero en esta noche hablar de lo que es la paternidad de Dios.
porque somos hijos. Eso lo podemos ver en 1 Juan 3:1, lo podemos ver en Juan 1, 12 y 13. Somos hijos. Una vez que creemos en Jesucristo y somos nacidos de nuevo, somos engendrados por Dios, tenemos una identidad de hijos y Dios es nuestro Padre. Eso lo podemos ver en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, del versículo 11 en adelante, cuando dice Padre Nuestro. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos una posición de hijo. Y Salomón y los sabios, en más de 20 oportunidades, están dirigiéndose al pueblo, a sus hijos, diciendo, oye, hijo mío. Lo primero que Dios quiere que entendamos, que Él nos habla a través de su palabra, y nosotros tenemos que oír. Cuando nosotros nos negamos el privilegio de estudiar su palabra, de leer su palabra, es como no querer escuchar a nuestro Padre terrenal. ¿Se imagina usted que cuando su padre le estaba enseñando, su padre le estaba aconsejando, usted poner sus manos así para no escuchar? ¿Eso era correcto? ¿No es eso acaso una falta de respeto? Entonces, ¿por qué hoy el pueblo no está escuchando a su Padre? No está escuchando la voz de Dios. No está leyendo la palabra para que Dios le hable a la mente y al corazón. Y el Espíritu Santo ilumine sus pensamientos para entender esta palabra maravillosa. Así que lo primero que Dios quiere en esta noche es que usted abra sus oídos espirituales, porque su Padre le está hablando. Y Dios le dice, oye, hijo mío. Y oír con atención, no de cualquier manera. Dios es un Dios que desde el principio siempre tuvo corazón de padre. Sus primeros hijos fueron Adán y Eva. Y si uno lee capítulo 1 y 2 de Génesis, va a ver cómo Él educa, cómo Él enseña a Adán y Eva, como un padre enseñaría a su hijo. Lo primero que vemos en Génesis 1:27 es que nosotros llevamos la esencia de nuestro Padre, la imagen de nuestro Padre. La sombra, la traducción en hebreo es sombra, sería la sombra de Dios en nuestro interior. ¿Qué significa eso? Que tenemos espíritu, alma y sobre todas las cosas moralidad, el pensamiento de Dios, la moralidad de Dios, esa bondad, todo lo bueno que Dios tiene fue transmitido a nuestra vida. Y eso es maravilloso. Si seguimos viendo, este padre le dice a Adán y le da su primer mandamiento, que es multiplicarse y fructificar. Porque lo que Dios creó, todo lo que Dios creó tiene un crecimiento orgánico. El pasto crece, aunque usted no lo riegue, crece naturalmente. Nosotros también tenemos un crecimiento espiritual orgánico, porque Dios creó todas las cosas para que se multipliquen y para que fructifiquen. Y esto era el pensamiento de un padre para su hijo. Dios Padre le estaba diciendo a su hijo Adán, quiero nietos, quiero que te multipliques, quiero que fructifiques. Después lo tercero que vemos dentro del contexto de Génesis es que este padre le manda a trabajar a su hijo. Y no como un castigo, no como nosotros entendemos Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro. Algunos decimos frente, pero la palabra dice rostro. O sea que no hay que solo sudar acá, hay que sudar toda la cara. Comerás el pan de cada día. Pero eso fue consecuencia del pecado. Pero cuando uno va a Génesis capítulo 2, Dios le manda a labrar la tierra. ¿Por qué? Porque su padre le está educando. Tenemos que ver a Dios como un educador y sus consejos y sus enseñanzas están en su palabra. Y nosotros tenemos que educar nuestra alma, disciplinar nuestra alma con los consejos de nuestro Padre. Y si nuestro Padre no corrigiera nuestra vida, entonces nuestra alma no podría ser librada del Seol, del lugar de la muerte. Porque este es el propósito de la vara de Dios. Nosotros vemos un castigo de una forma natural, pero nosotros tenemos que entender en esta noche que la disciplina de Dios tiene un concepto espiritual mucho más elevado de lo que nosotros podemos entender natural. Así que el Señor le mandó a labrar, su padre le mandó a labrar, porque Él ya le había dado todo para que ellos vivieran felices.
también le dio autoridad sobre las cosas, le dio responsabilidad. Nosotros como padres vamos dando responsabilidad a nuestros hijos. Dios hizo exactamente lo mismo con Adán y Eva, le dio la responsabilidad, le dijo, de subyugar y controlar todo lo que él había creado. Qué hermoso, mire qué padre bueno que tenemos. Mire qué padre bueno tuvo Adán y Eva. Luego le creó una mujer hermosa para que Adán no se sintiera solo. Y eso es la formación de la familia. La educación que Dios le está dando, le está diciendo, hay de formar una familia. Por eso el primer mandamiento es multiplicar y fructificar. Ahora Dios le va a dar un mandamiento directo. Ahora el Padre le va a decir algo bien directo. Y es la primera vez que una palabra hebrea que está relacionada con mandamiento aparece en la Biblia. Está en Génesis capítulo 2, cuando él le dice, de todo árbol podrás comer, mas del árbol del conocimiento no podrás comer. Era lo único que Adán y Eva tenían que hacer para seguir dentro del paraíso, para no perder esa vida para siempre, como se habla acá en la frontera. Los brasileros no hablan vida eterna, dicen vida para siempre. Entonces, esa es la idea de vida eterna. Y tenían todo para ser felices. Así que podíamos decir que en Génesis capítulo 2 estaba la familia perfecta. El Padre perfecto que era Dios, los hijos que tenían todo para ser felices, que eran Adán y Eva, más todos los hijos que ellos iban a engendrar. Pero conocemos la historia y lamentablemente sabemos que en el capítulo 3 la mujer y el hombre caen en pecado. Y toda aquella hermosa historia del paraíso, de todo lo que este Padre Dios le había colocado para que estos hijos fueran felices, iba a cambiar. Así que esa relación que tenían con Dios se rompe a través del pecado. Y nosotros hoy decimos, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que la gente se muera? Pero no es Dios. Es que la palabra es bien clara. La paga del pecado es muerte. Quien trajo la muerte no fue Dios. Fue el pecado que cometieron Adán y Eva. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia. Y fue tan justo que Él colocó un verdadero libre albedrío en Adán y Eva para que pudieran escoger. Nosotros como padres naturales damos a escoger muchas veces a nuestros hijos, le ofrecemos cosas para que ellos decidan. Dios actúa de la misma manera. Entonces, pastor, ¿qué me quiere decir con todo esto? Quiero que entiendas el pensamiento de paternidad de Dios. La consecuencia de que Adán y Eva salieran del paraíso, la consecuencia de la muerte, es por el pecado de ellos. Es consecuencia, no es castigo, es consecuencia de lo que hicieron. El Padre Dios le dijo bien claro, si comieran del árbol del conocimiento morirán. La serpiente engañó a Eva, le dijo, no, de cierto no morirás. Si comieres no morirás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3? Lo que acontece con nuestra vida diariamente, la desobediencia a nuestro Padre. Todos nosotros tenemos una naturaleza caída, restaurada nuestro espíritu y nuestra alma a través del nuevo nacimiento, claro que sí. Pero tenemos una carne, que la palabra habla bien clara, una naturaleza carnal, que ella siempre va a ir contra lo espiritual. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8. Ahora, nosotros tenemos que tratar de agradar a nuestro Padre. ¿Y cómo se agrada a nuestro Padre? Obedeciendo. Cuando aquí el proverbista, el sabio que escribe Proverbios 23, nos aconseja a nosotros como padres naturales, ¿no?, que no rehusemos corregir al muchacho, nos está diciendo no rehusemos a educar a nuestros hijos.
No rehusemos a educar a nuestros hijos. No dejemos esa responsabilidad en manos de un celular. No dejemos esa responsabilidad en manos de terceros, porque Dios nos colocó como padres y lo único eterno que Dios ha colocado en nuestras manos son nuestros hijos. Y la familia es sumamente importante para Dios, porque Él la creó. Y entonces tenemos que cambiar esa mentalidad que teníamos de que todo es castigo de Dios, que Dios nos castiga, que Dios me castigó por esto, Dios me castigó por lo otro. No, Dios corrige. Dios corrige con amor. Si vamos a Apocalipsis 3:19, déjame buscártelo, yo te lo quiero leer. Hay un versículo muy conocido. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él reprende, exhorta a través de la palabra, oye, hijo mío, como hablábamos al principio, y ¿qué dice? Y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es el propósito de la vara de Dios? Educar. ¿Cuál es el propósito de la vara de Dios? Que nos arrepintamos. Como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, cuando ellos cometen un error, cuando le hablamos una vez, no hagas tal cosa, hablamos 2 veces, no haga tal cosa. ¿Qué acontece a la tercera o a la cuarta vez? Viene una disciplina, viene un castigo físico, o viene una penitencia, o viene alguna acción que le produzca ¿qué? A nuestro hijo. Dolor. Sí, a nadie le gusta ser castigado, pero eso tiene un propósito. Tiene el propósito de salvar su alma del Seol y educarle para la vida. Hoy la psicología quiere que nosotros, los padres, seamos amigos de nuestros hijos, y está bien, pero más que amigos, Dios nos colocó para ser educadores, porque Él es un padre que nos educa, que nos enseña, y Él corrige al que ama. Así que la vara de Dios no es no es un despropósito, tiene un propósito: manifestar su amor, manifestar que corregir nuestros pasos, enderezar nuestros pasos ante el error. Dice también Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, otra vez, al que ama, disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Entonces tenemos que ver que la vara en la mano de nuestro Padre Celestial es una vara de amor, de corrección. Claro que duele, claro que al momento la disciplina no produce gozo, pero es para nuestro bien. Nuestros padres nos corrigieron para nuestro bien. Y si nosotros hoy somos mujeres y hombres de bien, es porque nuestros padres terrenales, con sus defectos y con sus virtudes, supieron educarnos y corregirnos. Cuando más nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Y cuando uno lee Hebreos 12, habla todo el capítulo para poder entender lo que es la disciplina. Dice el 7, porque el Señor al que amó disciplina y azota al que recibe por hijo. El 7, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? Hay una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces la disciplina de Dios tiene que ver con la paternidad. Y si Dios nos disciplina, y si la vara de Dios viene sobre nuestra vida, es una vara de amor de un Padre que nos está corrigiendo para salvar nuestra alma del Seol. Muchos no entienden esto, no entienden esta fase de Dios, no entienden la justicia de Dios, no entienden la disciplina de Dios, y ante la prueba, ante la vara de Dios, se apartan de su Padre y siguen su camino. Entonces, qué sabio es este proverbista que nos está enseñando en esta noche, a nosotros como padres, a corregir a nuestros hijos. ¿Cuál es la esencia de la disciplina y la corrección? El amor.
el amor sobre todas las cosas. Porque nuestro Padre nos corrige con amor. En estos últimos tiempos veo a mucha gente sufriendo las consecuencias de su pecado y echándole la culpa a Dios por tales consecuencias. Si la vara viene es para que nosotros entendamos y nos arrepentamos. Yo sé que esta palabra no es simpática para estos tiempos, yo sé que cuando hablar de la vara de Dios en estos tiempos no es simpático. Algunos quisieran quizás escuchar otra cosa. ¿Por qué habla pastor de la vara de Dios? Porque yo estoy hablando de nuestro Padre Celestial que nos ama tanto, pero tanto, tanto, tanto que si nos tiene que corregir, nos va a corregir. Con amor. Y si la vara de Dios viene, es con amor. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 23:4? Que ¿qué? ¿No infundirán aliento? Su callado, su vara y su callado no infundirán aliento. ¿Cómo que su vara y su callado no van a infundir aliento? Porque en la mano de un padre, la vara es para corregir con amor, pero la mano del buen pastor es para protegernos. Todo pastor de aquella época tenía una vara, y esa vara era para ahuyentar aquellos animales que venían a atacar las ovejas. El callado era para corregir, para cuando la oveja se torcía, se le empujaba con el callado, pero la vara era para el enemigo de las ovejas. Y esa vara sí que duele, esa vara sí que destruye, pero cuando esa vara está en las manos de nuestro Padre, es para corregir nuestra vida. ¿Usted qué preferiría? ¿Irse al infierno o que Dios le corrija y salvar su alma? Yo prefiero lo segundo. En esta noche no quiero robar mucho más de su tiempo. Hay más pasajes que hablan del castigo. Por ejemplo, en el mismo libro de Proverbios 29:15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría. Miren lo que está diciendo: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda del versículo 12, dice: aplica tu corazón a la enseñanza. ¿Y de qué nos está hablando entonces el contexto de estos versículos que hemos leído? De educación. Dios educando nuestra vida para que hagamos las cosas bien. Nosotros como padres educando a nuestros hijos para que ellos sean hombres y mujeres de bien. Y el mismo versículo de Proverbio 29:15 dice: mas el muchacho consentido. ¿Y cuál es aquel muchacho consentido? Aquel que no es corregido, aquel que es mimado, aquel que se le permite todo. ¿Qué acontece con el hijo consentido? Avergonzará a su madre. ¿Y qué realidad es esto? ¿Cuántos hijos consentidos hemos visto en nuestra vida y la vergüenza que pasan sus padres? Hoy, en esta generación Z, se le llama así a la generación que después de los años del 2000, generación Z, multipantalla, celular, televisión, todo junto a la vez, computador, todo junto, computadora, todo junto a la vez, multipantalla. Esta generación es una generación que podemos decir que es una generación que se está levantando consentida. Una generación que solo demanda, pero que no sabe sus responsabilidades. No quiere tener obligaciones, solo sabe demandar. Y nosotros como padres tenemos que corregir y educar. Ahora, Dios nos está enseñando en esta noche que nos ama tanto, 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 que si es necesario nos va a corregir. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 14:3, la palabra consuela, la palabra edifica, pero también la palabra exhorta, corrige. ¿Y qué padre que no ama no corrige? Si nosotros amamos a nuestros hijos, vamos a corregir. Y si nosotros corregimos, como padre, Dios sabe corregir mejor que nosotros, porque Él es perfecto. Para terminar, ese es el problema, invitar a predicar a alguien que le han titulado maestro de la palabra. Yo un discípulo, un aprendiz todavía de la palabra, porque hay muchas cosas que me faltan aprender todavía
y seguiré aprendiendo hasta que el Señor me llame. Dice Lucas 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige. O sea, esto viene una exhortación, viene una llamada de atención y es como a hijos, como un padre a sus hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Qué lindo ser hijo de Dios, ¿verdad? Qué lindo tener a Dios como Padre. Y Él nos está diciendo en esta noche, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. También dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos, ¿malos qué? Malos padres, no que tengamos maldad, sino que somos imperfectos, por lo tanto cometemos errores como padres. Sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, lo necesario a vuestros hijos. Hay una pregunta del autor del Evangelio de Lucas, dice, ¿cuándo más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará lo que nosotros necesitemos? En esta noche quiero alentar tu corazón. Quiero alentar tu corazón para que tú entiendas dos cosas. Primero, que no todo es vara de Dios. Hay mucha consecuencia de nuestras malas decisiones. Muchas consecuencias de nuestras malas decisiones que culpamos a Dios, algunos culpamos al diablo, y eso aconteció en Génesis 3. Cuando Dios le preguntó qué pasó, Adán le dijo, la mujer que tú me hiciste, la que tú me diste, a ver, yo no la escogí, tú me la creaste, ella fue la que comió. Eva se miró y dijo, la serpiente que tú creaste, yo no creé la serpiente. ¿Por qué? Porque la culpa no la quiere nadie. Y si nosotros vivimos consecuencia de nuestro pecado y le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a Dios, nos estamos quitando la culpa y la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Es tiempo de ser maduros espirituales y saber qué es vara de Dios y qué son consecuencias de nuestras malas decisiones. Quiero dejarte 3 preguntas para terminar y reflexionar en esta noche. Primer pregunta. Como padre, ¿cómo corregimos a nuestros hijos ante su desobediencia o falta de respeto? ¿Cómo tú corriges a tu hijo cuando te desobedece o cuando te falta el respeto? Piénsalo. La segunda pregunta. ¿Por qué viene la vara de Dios a nuestra vida? Según lo que hemos visto, ¿cuál es el propósito de la vara de Dios? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vara de Dios? ¿Es destruir nuestra vida? ¿Es que Él mostrarse todopoderoso y nosotros, siervos inútiles, que necesitamos ser castigados? ¿Él es un amo malo que nos castiga con un látigo porque somos desobedientes? ¿O tiene otro propósito la vara de Dios? Y tercero, ¿es necesaria la vara de Dios para nuestras vidas? Con estas 3 preguntas, yo quiero dejar que tú reflexiones. Pienses, si estás viviendo un tiempo en que tú crees que la vara de Dios está en tu vida, entonces gózate en esta noche, porque el amor de Dios se está expresando a través de esa situación. Si estás viviendo un momento difícil porque tomaste una mala decisión y es consecuencia de tu pecado, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ve a tu padre, pídele perdón, como aquel hijo pródigo que después de haberse gastado todo, vino a la casa de su padre y le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y nuestro Padre Celestial siempre estará esperando en el portón, como este padre de la parábola del hijo pródigo estaba esperando el regreso de su hijo. Nunca es tarde para cambiar. Tenemos que madurar, hermanos. En tiempos difíciles, Dios precisa hombres y mujeres maduros que estén dispuestos a oír lo que su Padre tiene que decir a través de su palabra. Estudia su palabra, ama su palabra, medita su palabra y, sobre todas las cosas, recuerda,
Oye, hijo mío. Señor Jesús, yo quiero bendecir la vida de mis hermanos y hermanas. Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Aunque a veces seamos hijos rebeldes, que te damos la espalda, que no escuchamos tu voz, tú siempre estás con tus brazos abiertos para recibirnos. Pero también sabemos y hemos visto a través de tu palabra que tu vara está para corregir cuando nuestros pasos se tuercen, se desvían. Porque tú eres un Dios de amor y misericordia, pero también eres un Dios santo y justo. Señor, que cuando tu vara venga sobre nuestra vida, tengamos esa sabiduría de entender el porqué y arrepentirnos. Como hemos visto en Apocalipsis, sé pues celoso y arrepiéntete. En esta noche yo quiero bendecir la vida de mis hermanos, sabiendo que ellos ya son más que bendecidos en Cristo Jesús, pero queremos agregar a esa bendición un saludo fraternal y decir que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que ese amor de Jesucristo pueda llenar hoy los corazones de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén.